Buenas tardes. Dentro de la asignatura Aprendizaje Inteligente, en la unidad 2, que se refiere a máquinas con aprendizaje supervisado, su clasificación y su predicción, vamos a ver algunos temas principalmente que van relacionados a la maestría en inteligencia artificial para la transformación digital, junto con el tutor, el doctor Maestro Francisco Javier Luna Rosas y un servidor Francisco Javier Trujillo Silva. Dentro de los fundamentos del aprendizaje supervisado vamos a trabajar con el tema 2.1, que es el método Naive Bayes, 2.2, el quiésimo vecino más cercano, y 2.3, el árbol de decisión. Para contextualizar de lo que es la unidad número 2, vamos a trabajar principalmente lo que es el aprendizaje supervisado, enfocado a que utiliza datos etiquetados para que los modelos aprendan a predecir resultados correctamente. Y posteriormente vamos a hablar de los algoritmos fundamentales, Naive Bayes, que Neximo vecino más cercano y árboles de decisión, que son algoritmos claves para clasificación y predicción. Por último, vamos a hablar de algunas aplicaciones prácticas, que estos métodos usan el filtrado de correos, diagnóstico médico, recomendaciones y análisis de riesgos. ¿Cuál es el objetivo y propósito del aprendizaje supervisado? Pues vamos a ver que la definición y su función es que el aprendizaje supervisado construye modelos para aprender relaciones entre entradas y salidas conocidas. Referente al proceso de aprendizaje, el sistema ajusta su comportamiento con ejemplos, generalizando para predecir datos nuevos correctamente. Y la aplicación de los algoritmos, pues vamos a comprender que los algoritmos Naive Bayes, que Neximo vecino más cercano, y el árboles de decisiones para aplicar según tipo y tamaño de datos. Esto nos va a ayudar a conectar principalmente lo que se refiere a conceptos teóricos, principalmente con aplicaciones prácticas para diseñar soluciones efectivas con Machine Learning. Bueno, ¿qué es el aprendizaje supervisado y cómo funciona? El concepto, pues principalmente nos dice que se entrena con datos etiquetados para que el modelo aprenda a predecir respuestas correctas basadas en características. El proceso de entrenamiento y evaluación, el algoritmo ajusta parámetros para minimizar errores y se evalúa antes de su uso en producción. Esto conlleva a que las aplicaciones y algoritmos comunes se usan con datos históricos como registros médicos y ventas. Por ejemplo, incluye el enésimo vecino más cercano, árbol de decisión y Naive Bayes. ¿Cuál es su importancia? Pues comprender el aprendizaje permite evitar sobreajuste y mala generalización de los modelos. Esto nos ayuda a que deben de estar en común de acuerdo o que deben de estar relacionados de acuerdo a los algoritmos que están programados. Vamos a empezar a ver el primer método Naive Bayes, es sus fundamentos del aprendizaje supervisado. Y el primer método, Naive Bayes, nos dice que se basa en el teorema de Bayes y asume independencia condicional entre características. ¿Sí? El cálculo de probabilidades, pues es que un ejemplo pertenezca a una clase dando uso probabilidades previas y condicionales. ¿Sí? La ventaja de este método, pues destaca por su simplicidad, rapidez y alta eficacia en datos de alta dimensionalidad como textos. ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues calcula probabilidades de cada clase y características durante el entrenamiento. Se selecciona la clase y la clase con mayor probabilidad posterior usando el teorema de Bayes, y las variantes del algoritmo pues existen con Gaussian o multinomial o Bernoulli, adaptadas a diferentes tipos de datos. Vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento lo, lo reducimos en cinco, en 6 pasos. Principalmente vemos que es el entrenamiento.
Observamos un conjunto de datos y clase conocida. Por ejemplo, tenemos una base, bueno, una base principalmente que con registros, tenemos sus campos y cada uno tiene sus valores. En ese momento empezamos a entrenar el algoritmo, ¿sí? Del modelo y aprende las probabilidades a partir de datos. Por ejemplo, calcula la probabilidad de cada clase, dando lugar que los valores de P, si sí o P, un valor o no. Y calcula las probabilidades condicionales. Por ejemplo, se refiere al clima. Si el clima es soleado, un sí. Si el viento débil, sí. Y la humedad. Entonces, se repite el cálculo en todas las clases. Podemos ver la fórmula central, ¿sí? Que hace relación a cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, el modelo principalmente empieza a repetir lo que es las probabilidades a partir de los datos. Tenemos algunos ejemplos de probabilidades aprendidas, por ejemplo, probabilidades a priori. La clase, tenemos dos clases, clase sí con valor, bueno, con valor, una clase sí y una clase no, y vemos que la probabilidad, por ejemplo, vemos que son cinco registros del dataset, este, cinco de ellos pues cumplen al sí de los ocho y tres no, obteniendo la probabilidad. Entonces tenemos un ejemplo de probabilidad condicionales que nos ayuden principalmente a que el clima es lluvioso. Tenemos una probabilidad de dos a 5 con el valor de sí y uno de 3 con el valor de no. Y estamos hablando que es la población de 3 que son no, pero uno de ellos es día lluvioso. Y luego nos vamos con el viento, viento igual a débil. Tenemos que sí 4, sí, con 5 que dijeron sí y uno que no, que los tres que dijeron no. Entonces, y tenemos la otra característica que es la humedad que es alta. Entonces, de los cinco, dos, ¿sí? Y de los tres, no. Entonces vemos que las probabilidades se estiman como conteo del evento entre el total de la clase. Bueno, podemos predecir también con nuevos datos, por ejemplo, nuevo caso, clima lluvioso, viento débil y humedad alta. Cálculo para cada clase quiere decir que la clase sí, tenemos que la probabilidad de sí por la probabilidad lluviosa es igual por la probabilidad débil por la probabilidad alta es un sí. Entonces aquí ya podemos obtener las probabilidades correspondientes a la clase sí. Y lo mismo pasa con la clase no, ¿verdad? Aplicamos principalmente la fórmula central para obtener las probabilidades. Podemos observar el resultado pues de la clase sí, una probabilidad de 0.080 y la clase no, un 0.028, dando la clasificación final al sí al momento de obtener el resultado como la probabilidad más alta. ¿Qué podemos resumir del proceso? El proceso nos dice que el primero es, tenemos datos etiquetados. Número dos, calculamos probabilidades de cada clase. Número 3, calculamos probabilidades condicionales. Y número 4, ingresamos un nuevo caso. ¿Sí? Aplicamos el teorema de Bayes o Bayes para cada clase y elegimos la clase con mayor probabilidad. ¿Qué ventaja nos ofrece este algoritmo? Pues es fácil de implementar, muy rápido para entrenar y predecir. Funciona bien con grandes volúmenes de datos, eficiente en clasificación de texto y correos spam y requiere pocos recursos computacionales. Y las limitaciones, pues, asume independencia entre variables, puede verse afectado por datos muy correlacionados y la probabilidad cero requiere técnica suavizado por la place. ¿Dónde podemos tener las aplicaciones de Native Bayes en la vida real? Pues como comentábamos en el ejercicio, en el infiltrado de spam, Native Bayes clasifica correos electrónicos en deseados o no deseados, mejorando la gestión de correo electrónico. El análisis de sentimientos se usa para detectar opiniones en textos en redes sociales y reseñas, facilitando la interpretación en sentimientos, o para lo que es clasificación de documentos. Ayuda a organizar y clasificar grandes volúmenes de documentos, principalmente noticias, de manera eficiente. ¿Sí? Y podemos observar en la siguiente diapositiva algunos de los ejemplos en la vida real.
El número no dice filtrado de spam en correos electrónicos. Clasifica correos como spam o no spam basándose en palabras que contienen, por ejemplo, en la palabra probabilidades oferta, gratis. Entonces, en ese momento se identifica que puede ser un spam por correo, correo nuevo de oferta gratis para ganar, que es muy común cuando lo recibimos en nuestros correos electrónicos. El número dos, pues es otro ejemplo. Análisis de sentimientos en redes sociales. Determina si un comentario es positivo, negativo o neutral. Ejemplo de clasificación. Comentario: me encanta este producto, excelente calidad y servicio. Su resultado es positivo. El tercer ejemplo, o aplicación en la vida real, clasificación de documentos y noticias. Asigna documentos a categorías como deportes, política, tecnología, etcétera. Deportes, política y tecnología, y un artículo sobre elecciones y gobierno, resultados de una política. Y otro cuarto, diagnóstico médico auxiliar, ayuda a predecir la probabilidad de que un paciente tenga cierta enfermedad según los síntomas y factores. Ejemplo, síntomas: fiebre, tos, con dolor de cabeza. Los resultados de probabilidades, pues tenemos ahí los resultados que es de la gripe, resfriado, alergia o COVID. Y pues de acuerdo a la sintomatología, pues se puede predecir una probable enfermedad. Bueno, tenemos detección de fraudes, segmentación de clientes y predicción de resultados en educación y recomendación de contenido basado en textos. Son algunos de las aplicaciones que se utilizan en el algoritmo Neighbor Bayes en la vida real. Entonces, ¿qué nos ofrece este modelo? Rápido de entrenar y de predecir, funciona bien con grandes volúmenes de datos, eficiente con datos de alta dimensión, muchas características y requiere poca memoria. Sencillo de entender e implementar. Cuando eso es útil, cuando las características son independientes o casi, en problemas de clasificación de texto y datos categóricos, y cuando se necesita una solución rápida y escalable. Bueno, continuamos con el siguiente modelo, el qué y QEsimo vecino más cercano. ¿Cuál es el concepto de este modelo? Se abrevia KNN y clasifica datos nuevos basándose en la similitud con sus K vecinos más cercanos según la distancia euclidiana. Es un algoritmo perezoso porque almacena los datos y calcula la clasificación solo en el momento de la predicción sin modelo previo, y es útil para enseñar y clasificar y el uso de sistemas de recomendación y reconocimiento de patrones. Ok. ¿Cuál es el funcionamiento paso a paso de este algoritmo? También conocido como K-Nearest Neighbors. Número uno, datos del entrenamiento. Número dos, nuevo punto clasificar al seleccionar el valor de K, es decir, elegir K determina cuántos vecinos influirán en la decisión, impactando la sensibilidad y la suavidad del modelo. Tres, cálculo de distancia. Se calcula la distancia entre un nuevo dato y ejemplos de entrenamiento para identificar vecinos más cercanos, y la selección de los K vecinos más cercanos y la votación de clase de valor. Se asigna la clase mayoritaria, mientras que regresión se calcula en promedio de vecinos y se asigna a una clase final. ¿Qué ventaja nos ofrece este algoritmo? Pues es transparente y fácil de interpretar, pero puede ser costoso en grandes volúmenes de datos. Bueno, podemos ver aquí en el siguiente diagrama, funcionamiento paso a paso. Podemos, como comentamos, datos de entrenamiento. Tenemos un conjunto de datos de entrenamiento con ejemplos ya clasificados. Tenemos una clase A, que son círculos azules, y tenemos triángulos clase B, la característica en el eje de las X, característica uno, y característica 2 en el eje de la Y. Nuevo punto a clasificar, se recibe un nuevo dato, punto cuya clase queremos predecir, ¿sí? Entonces podemos observar que es un nuevo punto, una estrella como elemento. Y empezamos a calcular como número 3 las distancias desde el nuevo punto a todos los puntos en conjunto de entrenamiento. Esto nos conlleva, observemos cómo se empiezan a unificar para hacer a través de los cálculos.
Y en el número 4 hacemos una selección de los K vecinos más cercanos. Se eligen, podemos observar, se eligen los K puntos del entrenamiento que están más cerca del nuevo punto. Ejemplo, tenemos un ejemplo K igual a 5. Se seleccionan los 5 vecinos más cercanos, ¿sí? ¿Y quiere decir esto? Se hace una votación de la clase. Por ejemplo, los K vecinos seleccionados votan y la clase con mayoría de votos es la clase predicha. Por ejemplo, aquí en este caso, votos de los 5 vecinos, podemos observar que de la clase A se seleccionaron 3, ¿sí? Y de la clase B seleccionaron 2. ¿Sí? Es una clase predicha como clase A, ¿sí? Por el hecho de que se seleccionaron más elementos de la clase B. Y luego en el punto número 6 se hace la asignación de la clase. El nuevo punto se asigna a la clase con mayoría de votos, ¿sí? Y el nuevo punto clasificado como clase A, ¿sí? Ok. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacemos con este algoritmo K-NN? Resumen, usamos datos de entrenamiento con clases conocidas, recibimos un nuevo punto a clasificar y calculamos la distancia a todos los puntos del entrenamiento. Seleccionamos los K vecinos más cercanos, realizamos una votación entre esos K vecinos y asignamos el nuevo punto de clase con mayoría a votos. El parámetro clave, pues, es en una variable K, número de vecinos considerados, y un K pequeño hace el método más sensible al ruido. Quiere decir esto a un K grande, lo que lo hace más suave. Ok, este algoritmo en aplicaciones prácticas, pues sistemas de recomendación, por ejemplo, KNN sugiere productos o contenidos basados en preferencias de usuarios similares, mejorando la experiencia personalizada. En diagnósticos médicos, por ejemplo, apoya diagnósticos comparando pacientes con historiales clínicos semejantes para detectar enfermedades. Reconocimiento de patrones. El algoritmo es usado para identificar imágenes y caracteres escritos a mano en sistemas automáticos de reconocimiento y en detección de fraudes. Por ejemplo, analiza las transacciones similares para identificar comportamientos anómalos y prevenir fraudes financieros. Podemos ver la siguiente gráfica. Como es un método simple y potente que se usa para clasificación y regresión basándose en la cercanía de los datos. Ese es el primer, el primer punto. Se aplica en muchos problemas en el mundo real donde los datos tienen características similares. Por ejemplo, en clasificación de datos, podemos observar que se clasifican opiniones o reseñas como positivas, negativas o neutrales según similitudes en como otras etiquetas. Por ejemplo, cuando se determina si un comentario del producto es positivo o negativo, podemos ver que los puntos verdes son positivos, los puntos rojos son negativos y tenemos los puntos grises que son comentarios neutrales. Si un nuevo dato, ponga 5 resultados positivos, entonces ahí se empieza. Otro ejemplo es el reconocimiento de imágenes por visión por computadora. Identifica objetos o dígitos comparando imágenes con ejemplos similares del conjunto de datos. Ejemplo, reconocer dígitos escritos a mano. Entonces podemos observar que tenemos las clases, diferentes clases, y el K es igual a 3 resultado como el dígito 2. En otro muy usual, la recomendación de productos. Se sugiere productos basados en usuarios con preferencias similares a las del usuario activo. Recomendar películas o productos en una tienda en línea. Y tenemos pues las clasificaciones y podemos obtener de acuerdo a cada uno de los elementos el resultado. Y así podemos también poder trabajar con predicción de precios, de determinación de anomalías, por ejemplo, en determinación de anomalías, identificar datos que están lejos de la mayoría de los puntos considerando anómalos. En el ejemplo número 5, anomalías en fraude, detectar transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito. Podemos observar que los puntos verdes son transacciones y tenemos principalmente lo que es puntos normales o posible fraude. Resultado posible fraude como normal.
y la clasificación de clientes en aspectos de marketing. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este algoritmo KNN? Fácil de entender e implementar. No requiere un modelo de entrenamiento complejo como el anterior. Funciona bien con datos no lineales. Se adapta a problemas de clasificación y regresión. Y buen desempeño y con datos locales y distribuciones variadas. Consideraciones: elegir un CAD adecuado es clave para el rendimiento, sensible a la escala de características. Se recomienda normalizar y, como al inicio de la explicación, puede ser costoso en tiempo y memoria con grandes volúmenes de datos. Este es el segundo algoritmo. Continuamos con el tercero, que es el árbol de decisión. Su definición nos dice que los árboles de decisión usan una estructura tipo árbol con nodos, ramas y hojas para representar decisiones. Interpretabilidad clara, su lógica es fácil de entender, incluso para personas sin conocimientos técnicos avanzados. Se emplea en clasificación y regresión usando criterios como entropía e índice Gini para dividir datos. Vamos a ver el funcionamiento. Número 1, tenemos datos de entrenamiento. Número 2, construimos el árbol. Número 3, selección de atributos, ganancia de información, índice Gini. División de nodos y ramas. Número 4. 5, clasificación de un nuevo caso. Y 6, resultado final y ventajas del algoritmo. Vamos a verlo del funcionamiento en el siguiente gráfico. Número 1 dice datos de entrenamiento, conjunto de datos con sus características y la clase etiquetada conocida. Vamos a seguir todavía con el clima, pensando que tenemos aquí en Aguascalientes climas soleados, lluviosos y nublados. Tenemos el campo ID, tenemos el clima, la temperatura, la humedad, el viento y jugar. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, número 2, construcción del árbol. Dice, en cada nodo se elige la característica que mejor separa los datos usando ganancia de información, índice Gini. Se divide el conjunto en subconjuntos. El proceso se repite recursivamente en cada rama y se detiene cuando los nodos son puros, misma clase o se cumple un criterio de parada, profundidad máxima y mínimo de muestras. Podemos ver que el cuestionamiento es clima. ¿Sí? De ahí se desprende lo que es soleado, nublado y lluvioso, que son las tres clases, ¿verdad? Entonces, hacemos un cuestionamiento, humedad, y empezamos a ver la humedad si es alta o normal, ¿sí? Entonces, si la humedad es normal, pues tenemos ahí un calificativo que jugar sí, y alta, la humedad es alta, jugar no, ¿sí? Nublado es un sí jugar, ¿vale? Y tenemos principalmente lo que nos dice lluvioso, ¿sí? Por, sí, ¿por qué nublado nada más tiene una adición? Porque tiene la humedad es alta nada más. En nublado nada más tenemos la humedad alta. En lluvioso tenemos lo que es una humedad alta, ¿sí? Y tenemos una humedad débil, involucrando lo que es el viento, ¿verdad? El viento es viento débil, sí, y fuerte no jugar. Si tenemos aquí la leyenda, tenemos en la parte que lo que es el clima, el nodo raíz, y los que están en color azul son los nodos de decisión. Y que en este caso el nodo raíz es el clima en color morado y el nodo de decisión está en colores azules. ¿Sale? Y nuestras hojas serían son, perdón, en lo que es el color verde si es un sí y en color rojo si es un no. Entonces ahí podemos ver principalmente que el árbol está construido. Para poder continuar, paso 4, predicción con nuevos datos. Para clasificar un nuevo caso se recorren las reglas desde la raíz hasta una hoja. ¿Sí? Entonces podemos ver el nodo de raíz en color morado. Empezamos a hacer un recorrido. ¿Sí? Nuevo caso, por ejemplo, tenemos soleado, nublado. Y nos vamos por lluvioso, que es un nuevo caso. Clima lluvioso, temperatura fría, ¿sí?
y humedad alta y viento débil. Jugar. Entonces ahí tenemos un nuevo caso que nos determina que si tenemos viento débil y como si podemos jugar y un viento fuerte no podemos jugar. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? El nuevo caso se clasifica como si jugar. ¿Vale? Ok. Tenemos el resumen del proceso. El resumen del proceso nos indica que tenemos datos etiquetados. Número dos, el algoritmo elige la mejor característica para dividir los datos. Número tres, se divide el conjunto y se repite el proceso de cada subconjunto. Y número cuatro, se obtienen hojas con la decisión final, que es la clase. Y número cinco, para un nuevo caso, se siguen las reglas del árbol hasta una hoja para poder terminar la hoja alcanzada. Entrega la predicción, clasificación o valor. ¿Qué ventaja nos ofrece este algoritmo? Fácil de interpretar, no requiere escalado de datos, puede manejar datos numéricos y categóricos y captura relaciones no lineales. ¿Dónde lo podemos aplicar? En aplicaciones reales de los árboles de decisiones, en evaluación de riesgos financieros, principalmente los árboles de decisión facilitan reglas claras para aprobar o rechazos o solicitudes de crédito en finanzas, mejorando la evaluación de riesgos. También se aplica en un diagnóstico médico. Ayudan a identificar tratamientos adecuados basados en síntomas y pruebas clínicas, mejorando decisiones médicas. Y en marketing, segmentación y marketing se utilizan para segmentar clientes y predecir comportamientos de compra, optimizando estrategias. La siguiente gráfica nos puede ayudar cómo se representan los árboles de decisión en las aplicaciones reales. Por ejemplo, podemos observar en el número uno como ejemplo, marketing y segmentación de clientes. Permite segmentar clientes y predecir comportamientos para personalizar campañas. Compro en los últimos 6 meses, ¿sí? Y de acuerdo a un gasto o no, visito la web, ¿vale? Entonces tenemos ahí lo que es el nodo y podemos identificar los clientes con mayor valor, detectar clientes en riesgo de abandono y personalizar ofertas y recomendaciones. Entonces ahí podemos trabajar lo que es el árbol de decisión. Otro ejemplo, pues como lo comentábamos, salud, diagnóstico, tenemos ayudar a predecir enfermedades, tenemos el nodo y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿no? De acuerdo a los valores que se nos generen en las ramas. Y el ejemplo de uso, detección temprana de enfermedades y predicción de riesgo de diabetes o apoyo en decisiones clínicas. Número 3, finanzas, evaluación de un crédito. Evaluar el riesgo de crédito para decidir si otorgar un préstamo, historial crediticio positivo, sí, ingresos estables, si no, debe deuda actual alta y se rechaza la decisión. Si podemos ver, está conformado por toma de decisiones y el ejemplo de uso es decidir aprobación de créditos, estimar probabilidad de impago y definir límites de crédito. Bueno, detección de un fraude también lo podemos aplicar. Y como mantenimiento predictivo, pues muchas veces a lo mejor nos damos cuenta de que aplicamos este tipo de algoritmos, pero nunca los captamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si queremos predecir fallos en equipos o máquinas para programas de mantenimiento, si yo detecto una vibración alta como nodo, pues podemos tener, si la temperatura alta, pues un fallo probable, ¿no? Monitorear. Horas de uso altas, sí. Mantenimiento preventivo, no. Equipo normal. Anticipar fallos de maquinaria, reducir tiempos de inactividad y optimizar costos de mantenimiento. Y recursos humanos, pues lo que es el desempeño, ¿no? Toma de decisiones para selección, rotación y detección de talento. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los árboles de decisión? Interpreta, o sea que son interpretables y fáciles de entender. No requieren mucho procesamiento de datos. Manejan datos numéricos y categóricos. El entrenamiento es rápido y eficiente y resistentes a valores atípicos y datos faltantes. Se pueden combinar en modelos más potentes como en Random Forest y Gradient Posting. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué fue lo que se, tra-
se aprendió el día de hoy a través de este video. Cierre y aplicación práctica de conclusiones. Entonces, dentro de la dimensión actuacional, pues en la selección del algoritmo adecuado debemos de tomar en cuenta que la aplicación práctica del aprendizaje, la dimensión actuacional implica poner en práctica el conocimiento teórico para resolver problemas reales en Machine Learning. Seleccionar un problema y datos, por ejemplo, elegir el algoritmo adecuado depende del tipo de problema, los datos disponibles y los recursos computacionales. Y en ese momento, los algoritmos recomendables. Tenemos KNN, que es ideal para problemas pequeños, árbol de decisión para interpretabilidad y Navy Bayes para datos textuales. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal. Y para como conclusiones de la unidad, pues la ausencia de algoritmo universal, no existe un algoritmo único que pueda resolver todos los problemas de aprendizaje supervisado de manera efectiva. Digo, en nuestra vida cotidiana, quizás en nuestras tomas de decisiones, pues aplicamos algoritmos, pero nunca los identificamos realmente cuál es el que estamos ejerciendo. Ya lo que es Machine Learning nos ayuda principalmente a que exploremos estos algoritmos y los podamos aplicar éticamente. Y entonces cada método tiene ventajas y desventajas que pueden ser comprendidas para su correcta aplicación. Por eso, en la vida real hay que saber y conocer dónde los vamos a utilizar con esa finalidad para poder resolver situaciones que se presenten y que estos algoritmos sean adecuados para dar una solución. Ok, tenemos algunas de las fuentes de información que se consultaron, principalmente para generar este material. Y podemos observar que parte de ellas nos ayudaron a entender principalmente la funcionalidad de estos tres algoritmos que más adelante, durante el transcurso de la materia, pues vamos a desarrollar aplicaciones. Tenemos unas referencias bibliográficas y tenemos algunas referencias como fuentes electrónicas. Así que podemos encontrar videos principalmente que nos puedan apoyar en cada vecinos más cercanos en árboles de decisión y en lo que es la teoría de naive Bayes. Bueno, con eso terminamos la presentación de este material. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su valioso apoyo para desarrollar aplicaciones que vayan relacionadas con la materia y con los temas que se vengan en las próximas unidades. Buenas tardes, muchas gracias por su atención.